Muchas bendiciones. Ocaña. Bueno, ocaña o predico. Solamente puedo decir que yo creo que todo creyente debe tener la experiencia de ir a Ocaña o a un lugar como Ocaña. Allá desaparece la lista de peticiones de uno cambia. Uno aprende a tener conciencia de hermanos que están en situaciones mucho más severas y fue una experiencia bien reveladora. Así que gracias, Pastor Ricardo, por invitarme. Hubo un momento yo no estaba seguro si agradecértelo porque es un lugar muy inseguro para pastores, muy inseguro. Ha habido secuestros, ha habido asesinatos, ha habido todo. Entonces me enteré allá. No, él me dijo un poquito antes cuando estábamos en el avión. Bien, quiero compartirles una enseñanza en la línea que el Pastor Ricardo ha venido trayendo en la serie de Familias, Discípulos y Casas y Discípulos. Y hoy yo le llamé Familias Estableciendo el Reino de Dios. El versículo base es Malaquías 4, el que hemos estado citando continuamente. Ahora en el video fue citado también y quiero leérselos para partir de ahí y hablar un rato acerca de este pasaje y ver qué es lo que Dios nos quiere mostrar en la mañana de hoy. Dice Malaquías 4, versículos 5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Hay consenso universal de que esto se refiere al día grande del Señor y la venida de Jesús. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dios hablando. Este pasaje es muy singular porque no sé cuántos se han dado cuenta que son los últimos 2 versículos del Antiguo Testamento. Por lo tanto, eso lo hace bastante singular y voy a abundar en eso en unos minutos. Pero hay 2 datos interesantes acerca de este pasaje. Y el primer dato curioso es que noten cómo termina el Antiguo Testamento. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Pues quiero que sepan que a muchos judíos le ha molestado, le ha incomodado que su libro sagrado cierre con una maldición o con palabras que suenan tan negativas. Y ha habido medidas que se han tomado. Los masoretas, incluso cuando terminaban de leer el Antiguo Testamento, le agregaban, o sea, volvían a leer el versículo 4, que habla de la ley de Moisés. Simplemente dice así, el 4 dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Era como para cerrar con la ley de Moisés y con algo más refrescante y más positivo. Incluso la Septuaginta alteró el orden de estos versículos. En la Septuaginta el versículo 4 está al final. Está al final, precisamente para... Quizás ellos pensaron, el orden de los productos no altera el resultado, ¿no? Pues digo, de los elementos no altera el resultado, y entonces pusieron en la versión Septuaginta, que es la Biblia, la traducción griega que se usaba en los tiempos de Jesús, dice: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo el país. Qué interesante, ¿no? Hay otro dato curioso, y es que esta escritura dice que antes de ese gran día del Señor vendría Elías. Por eso existe la postura popular de que esto fue una profecía, lo que le llaman apostelesmática, que tiene doble cumplimiento, que se cumplió en Juan el Bautista, y eso lo sabemos porque la Biblia dice que se cumplió en Juan el Bautista, pero que hay no se descarta que haya alguien con el espíritu de Elías enviado por el Padre antes del regreso del Hijo. Y a causa de esto, los judíos siguen esperando a Elías. Y hay un gran sector del pueblo judío que en la cena de la Pascua,
cuando sirven la mesa, ponen un puesto, una silla vacía y una copa de vino, la llenan vacía para Elías. Sí, como diciendo, te estamos esperando, porque antes del Mesías viene Elías. Y como ellos saben que antes del Mesías viene Elías, lo que no saben es que ya los dos vinieron, pues le tienen la sillita ahí. Qué interesante eso, ¿no? Bien interesante. Ahora, quiero primero que nos ubicamos cronológicamente en cuanto a este pasaje. ¿Cuándo se escribió este pasaje? Más o menos como 100 o 150 años después. Para los que conocen esta historia, los que no, pues tienen tarea. Israel fue llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor. Y con el tiempo, pues ya vino el imperio persa y Ciro dio permiso para que viniera un grupo a reconstruir. Y unos años más tarde, Artajerjes dio permiso para que viniera otro grupo. Ahí vino Esdras. Luego un tercer grupo donde vino Nehemías. Y todos tenían su misión. Pero esto fue un tiempo de un profundo avivamiento espiritual en Israel. Se pueden imaginar, es que la libertad trae avivamiento. Y el avivamiento trae libertad. Así que van de la mano. Y esta experiencia de volver a sus raíces, noten que no les esperaba nada certero, les esperaba trabajo y les esperaba muchos riesgos. De hecho, fueron atacados muchas veces, enfrentaron enemigos, enfrentaron dificultad. Pero la misión, el poder de la misión y la visión era tal que los trajo y hubo un avivamiento tremendo, sobre todo a través de la obra de Esdras y de Nehemías. Ellos pusieron leyes, legislaron para levantar los valores culturales, los valores religiosos, espirituales. Y fue un tiempo donde este avivamiento trajo un tremendo compromiso con Dios. El pueblo renunció al sincretismo, a la idolatría, empezaron a darle prioridad a la casa de Dios, empezaron a vivir justicia social. Esdras hizo que todos los hombres que estaban casados con extranjeras se divorciaran. Tremendo. ¿Por qué? Porque estaban queriendo volver a las raíces. Siempre que había contaminación por matrimonios, había unas caídas y unos declives espirituales tremendos. Así que hubo estas reformas espirituales, reformas socioeconómicas que consolidaron ese florecimiento espiritual que estaba viviendo Israel. Así que estos fueron tiempos muy buenos. ¿Qué pasó? Resulta que Nehemías, que es enviado por Artajerjes como gobernador de Judá, está ejerciendo como gobernador y a los 12 años regresa a Babilonia a darle un reporte. Para ese tiempo no había email ni había WhatsApp, tuvo que ir en persona y eso fue un viajecito que tomó, no se sabe, la Biblia no dice, algunos creen que unos meses, pero la mayoría piensa que fueron unos pocos años, que fue que se demoró esa ida de Nehemías a Babilonia y regresó y se encontró una sorpresita, que se habían corrompido otra vez. En la ausencia, Israel se había corrompido. Los hombres se estaban casando otra vez con mujeres paganas, estaban siendo arrastrados por otros dioses, el templo había sido profanado, la gente había, esto no es un anuncio pago por el pastor Ricardo, pero la gente había dejado de traer sus diezmos. ¿Y sabe lo que sucedió? Qué interesante, que los levitas tuvieron que abandonar el servicio del templo, irse a trabajar en los campos para poder sobrevivir, porque la gente estaba muy materialista, estaba muy egoísta, no eran generosos. Traían los sacrificios, los que traían sacrificios de animales eran animales de baja calidad, imperfectos. Había mucha injusticia social contra el pobre. Y hasta aquí, ¿qué conclusión podemos derivar? Noten que Nehemías se va por un tiempo y el pueblo se corrompe. Yo le pregunto, ¿eso no se parece a una historia que vimos ya en la Biblia? Que el líder se alejó y el pueblo se corrompió. ¿Recuerdan a Moisés y el becerro de oro? En mi país, yo no sé aquí, pero en mi país tenemos un dicho que dice, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. ¿Sí? Tremendo. Ahora, ¿por qué sucede esto? Que un pueblo, vamos a decir los mentoreados, vamos a llamarle los hijos espirituales,
no retienen las enseñanzas de sus mentores. ¿Qué pasa? Que cuando el mentor falta, el cuerpo se corrompe, algo no está funcionando. Por alguna razón esto es común que ocurra una ruptura de esos eslabones espirituales que se supone, yo diría, que cuando Nehemías regresó debió encontrar un pueblo más avivado, porque ya venían con una corriente de enseñanza y por un trabajo sembrado por Esdras y por Nehemías, entendiendo ellos que era el trabajo que había que hacer en el pueblo. Pero recuerden que Nehemías era gobernador y Esdras era un escriba, líder también, pero eran líderes políticos religiosos, vamos a decir. Y en este contexto histórico Dios levanta a Malaquías. Malaquías es contemporáneo de Nehemías. Y Malaquías escribe, inspirado por Dios, este gran libro de 4 capítulos. Y desde el capítulo 1 al capítulo 3, si lo has leído o si quieres repasarlo luego, vemos a Malaquías confrontando, Dios hablando a través de él al pueblo, confrontando, y todo el tiempo el pueblo justificándose, repeliendo. Nosotros, ¿cómo así? Es que ustedes habéis, nosotros, todo el tiempo repeliendo la confrontación y rechazándola con un espíritu de victimización increíble, que culpaban a Dios de que no los cuidaba. Es un pecado grande, como un pequeño desvío. Ahí es que Dios dice: vuestras palabras han sido violentas contra mí. Dijo: ¿violentas nosotros? ¿Cómo así? Sí, porque ustedes dicen que mejor es no servirme, que mejor les iría por fuera. Dios ve eso como palabras violentas. Y Israel rechaza el mensaje de Malaquías, pero hay algo que es muy singular de este escrito de Malaquías, sobre todo de esta última escritura, que es la que hemos estado enfatizando. Algo muy singular que el pueblo no se imaginaba. Algo terrible con esta escritura. ¿Tú sabes qué? Que era lo último que Dios iba a decir a Israel. Esos 2 versículos precedieron un silencio, un mutismo intencional de Dios de 400 años. Que sí, que lo último que dijo, este pasaje, es más, lo voy a leer otra vez. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. 400 años de silencio absoluto, no hubo profecía. Hubo renuevas, hubo revueltas, los macabeos, hubo cambios políticos, hubo conquistas, pero palabra de Dios, ninguna. Esto era lo último que Dios hablaría antes de entrar en este silencio de 4 siglos que iba a ser interrumpido precisamente por Juan el Bautista y por Jesús. Ahora, ¿por qué estas palabras se vuelven importantes? Yo quiero pedirles que reflexionen conmigo en esto. ¿Por qué? Bueno, la primera es que todos sabemos que las últimas palabras de un libro determinan en gran medida el mensaje de ese libro. Es como las películas. Tú ves una película y te dicen: tal película, ¿es buena o es mala? Y algunos dicen: uff, buenísima, buenísima. Y la persona empieza a verla y dice: me aburrí. A los 15 minutos, a los 20 la apagué. No, no esperaste. Es el final que se pone bueno. Como hay películas que te dicen: no, qué hueso. Y es porque empiezan todas tremendas y después lo último. Quiere decir que el final parece ser muy importante. Muy importante. Y estos dos versículos fue lo último que Dios le dijo a Israel y al mundo entero antes de enviar al Mesías. Esa es una razón. Lo segundo tiene que ver con lo anterior. ¿Tú crees que Dios, sabiendo que Él iba a callar, eso no lo sabían ellos, Dios era quien sabía, después de esto yo voy a callar 400 años? ¿Tú crees que sabiendo Él eso iba a cerrar con un mensaje de importancia secundaria? ¿No creen ustedes, usando el sentido común, que Dios tenía que cerrar coronando? Pues yo creo eso, que Él tenía que coronar. Y tercero, porque como vamos a ver,
Es mi propuesta en esta mañana. Yo creo que este pasaje contiene la revelación del plan de Dios y de la estrategia de Dios para la restauración del ser humano y para el establecimiento de su reino en la tierra. Estas últimas palabras del Antiguo Testamento en Malaquías fueron un mensaje tanto escatológico como exhortativo, y tenía revelación y tenía advertencia. Resulta que Daniel profetizó, no lo vamos a leer, pero está en Daniel 7:14, si alguien lo quiere buscar luego, hablando de este reino del gran Mesías. Y él decía, profetizando, para los judíos, no sé si saben que Daniel no es profeta, para los judíos, para nosotros sí. Él decía que el dominio del Mesías sería, y cito, un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y por eso, pues esta es mi interpretación de esto. Recuerda esto: el reino del Mesías no será destruido, va a quedar para siempre. Pero ya vemos en el Nuevo Testamento que Dios delega en nosotros el establecimiento del reino. Quiere decir que esa continuidad tiene que darse en el margen de los seres humanos. Jesús va a llegar con poder y gloria después que la iglesia ha hecho un trabajo y después que ha habido una conquista parcial del mundo. Algunos entienden que una conquista total. Ya eso son posturas escatológicas en las que no vamos a entrar. Pero yo creo que la importancia de este pasaje era porque antes de enviar al Mesías esperado, era necesario enviar a un Elías. Un Elías que produjera el ambiente de fertilidad para la llegada del Mesías. El Mesías venía con un mensaje, y más que un mensaje, obviamente. Pero, ¿por qué mandó un Elías? ¿Jesús necesitaba a un Elías que llegara antes? Parece que sí. ¿Para qué? Para voltear el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. La Biblia no explica bien cómo Juan el Bautista hizo eso, pero le atribuyen a él esa función. Por eso las últimas palabras de Malaquías no fueron sobre política, no fueron sobre economía, no fueron por quién votar. Son cosas importantes. No es como echar para adelante tu negocio, eso es importante, pero no fue nada. Dios dejó eso a un lado. Dejó a un lado y decidió cerrar el canon bíblico de los judíos con algo que él entendía que era mucho más importante. Es más, este pasaje no es ni siquiera tanto teológico. Es simplemente un mensaje que dice que una restauración nacional debe iniciar en el seno de la familia. Eso es lo que está diciendo. Y así cierra. Cierra diciendo: lo último que les digo es que la restauración del ser humano y de tu nación se tiene que dar en el seno de tu casa. Eso es lo que está diciendo. Parafraseando. ¿Están de acuerdo conmigo? Y esta restauración no puede darse en el marco de la... ¿Por qué habla de reconciliación? Porque no puede darse en el marco de la enemistad, ni del rencor, ni del juicio, ni del reproche, ni del rechazo, ni del abandono, ni de la indiferencia, ni del descuido. Tiene que darse en el contexto del amor y la unidad. Antes de anunciar el cumplimiento de Jesús, Dios señala una necesidad fundamental, que es la reconciliación entre padres e hijos. Ahí está, reconciliación entre padres e hijos. ¿Sabe por qué? Porque nadie recibe nada de parte de alguien con cuyo corazón no esté en paz. Esto es importante para los jefes, para los supervisores, para los esposos, para las esposas, para los padres, para los pastores. Nadie que no esté en paz en su corazón contigo te va a recibir nada. En otras palabras, antes de que Cristo reine en una nación, debe reinar en el hogar. En otras palabras, los primeros discípulos que estamos llamados a formar son nuestros hijos. Los padres estamos llamados a cumplir la gran comisión, pero concéntricamente de adentro hacia afuera. Siempre hablamos, hubo un tiempo que yo juzgaba con cierta dureza y hasta con burla los ministerios que hablaban de llegar a las naciones. Después me di cuenta que no, estamos llamados allá, pero me daba un poquito de rabia porque yo decía, y creo que yo tenía un poquito de razón,
cuando yo veía que había un sueño de alcanzar a las naciones, pero muchas veces hay un ego detrás de eso y tú te das cuenta dependiendo del contexto. ¿A qué me refiero? ¿La pequeña nación ya está conquistada? ¿Has ido concéntricamente? ¿Quieres alcanzar al extranjero sin alcanzar a tu vecino? ¿Quieres alcanzar a tu vecino sin alcanzar a tu hijo o a tu cónyuge? Hay una frase que usa el presidente Donald Trump, me perdonan aquellos que no les gusta Trump. Les confieso que a mí no me gusta, lo que me gusta es su agenda. Sí, me delaté. No, él no me gusta, nada. Pero la agenda de él sí me gusta. Y hay una frase que él usa y es America First. Y algunos dicen, uy, no, tan racista. No es racista. Es que cada líder está llamado a buscar y a satisfacer la necesidad primero de aquel escenario que te dieron a ti para gobernar. Yo no puedo darle comida al vecino si mis hijos están pasando hambre. ¿Estamos de acuerdo? Eso es fundamental. America First, Colombia First. Mi casa primero. No quiere decir que yo olvide al vecino. Quiere decir que empiezo concéntricamente de adentro hacia afuera. Quiere decir que yo no voy a tratar de salvar a un primo si no he intentado ya salvar a mi hijo. Ahora, estamos hablando ahora de hacer discípulos. Y que esto tiene que ver con hacer discípulos. Ahora, ¿qué es un discípulo? Yo no voy a entrar ni a desviarme demasiado en definiciones. Solamente quiero decir que un discípulo no es alguien perfecto. Alguien piensa que un discípulo es alguien súper maduro. No. Uno que lleva un día de convertido puede ya ser un discípulo. Y algunos con 10 años en la iglesia puede que estén bastante desconectados de lo que es ser un discípulo. Es interesante que en Juan 8, y no lo voy a traer ahora ni es parte de mi enseñanza, pero si tú lees Juan 8 dice, y le habló Jesús a los que habían creído en él. ¿Cómo se le llama a los que creen en Cristo? Creyentes. Si permaneces en mí seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre. En otras palabras, la libertad es un efecto no de la verdad, sino de conocerla. De conocer la verdad. Y la verdad y conocer la verdad es un efecto de permanecer. Por eso el que prueba el evangelio y se aleja nunca va a conocer la verdad. Aunque vuelva y si se la pasa alejándose, no la va a conocer. Es permanecer. Un discípulo no es alguien perfecto. ¿Sabes qué es un discípulo? Alguien que sigue a su maestro. Tan sencillo como eso. Alguien que, fíjense, Jesús nunca dijo, apréndanse estas doctrinas. O ¿sabes qué? Yo les voy a dar unas claves para que se porten mejorcito. ¿Sabes lo que Jesús dijo? Síganme. Síganme. Eso fue todo. Síganme. Porque el discipulado no es meramente transferir conocimiento, eso es ser maestro, sino formar a una persona. Es ser un escultor. Es tallar sobre la vida de otra persona la forma de Jesús. Un discípulo es alguien que camina con su maestro. Es alguien que escucha, que aprende de su maestro. Alguien que abraza los valores de su maestro y los hace suyos. Y alguien que imita a su maestro. Yo quería compartirles un video hoy. Es simpático, dura 1 minuto 40 segundos. Es un video que yo descubrí años después de mis hijos cuando eran pequeños. Juan Marcos y Pablo tenían, yo creo que 6 y 4 años, quizás máximo 7 y 5. Y cuando yo lo vi me sacó las lágrimas. Y estaba la tía grabándolos, pero fue una iniciativa de ellos y se los quiero poner. La calidad es muy mala porque es muy viejo y está grabado con baja calidad, pero espero que se escuche. Si me pueden lanzar el video. Sí, Pastor José Aníbal. Vamos a hacer una alabanza aquí en la iglesia. Y con la alabanza vamos a tener a Danilo Montero. Tesoro poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invisible, y no hay nadie como tú.
Ahí faltó la parte más importante, se cortó. Faltó la prédica de él. Pastor Ahí está. José Miguel. No. Vamos a tener una alabanza, pero si piensas en Cristo. Y tú no puedes decir, ay no, yo no puedo hacer esto. No voy a hacer. Solo tú dices, yo lo puedo hacer en Cristo Jesús. Pero entonces tú vas a lograr hacer eso. Como dice la Biblia dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo voy a repetir. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. ¿Ok? Sí, el pastor José Miguel. El video era mucho más largo, se los edité para que escucharan la prédica. ¿Escucharon la prédica, verdad? No digas que no puedes hacer nada porque puedes hacer todo en Cristo Jesús. Eso fue lo que él dijo. Okay. Filipenses 4:13, qué tremendo. No nos conformamos con ser creyentes, y te voy a decir por qué, aunque esto suene duro. El creyente es irrelevante. Un creyente es irrelevante. Satanás no le tiene temor al creyente. Porque no impacta al reino, no se reproduce. No tienen la capacidad de hacer otros conforme a su imagen, conforme a la imagen de Jesús. Es irrelevante para el reino de Dios. Solamente un discípulo tiene impacto generacional. Recuerda la profecía de Daniel, que ese reino no se iba a acabar. Pero vemos que Dios le da ese encargo a sus hijos. De cómo es que ha habido continuidad y cómo es que se supone que lleguemos al final trayendo continuidad al reino de Dios hasta el último de los momentos. El reino de los cielos no se puede establecer en la tierra el reino de los cielos solo se puede establecer en la reina mediante la transferencia de las verdades eternas de Dios de generación en generación. Es uno recibiendo el testigo del otro. Es alguien cogiendo lo que recibió, multiplicándolo y llevándolo mucho más adelante. Un creyente no puede hacer eso. Un creyente está muy distraído tratando de prosperar y tratando de lograr sus metas y de cumplir sus sueños. Y no se enfoca en los sueños de Dios. Solamente un discípulo renuncia a sus sueños para asumir los sueños de Dios. Solo un discípulo es capaz de reproducir. Cuando no entendemos esto, la responsabilidad de la reproducción y del efecto generacional que debe darse empezando en el seno del hogar, estamos incubando una calamidad, no solamente sobre nuestra propia descendencia, sino sobre nuestra nación completa. Jueces 2:7 dice así: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Versículo 10 dice: y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Quiero que sepan que esto se convirtió en un patrón. Esto marcó el inicio de un patrón que continuó repitiéndose a lo largo de la historia de Israel. Una generación justa no le pasaba el testigo a sus hijos, y la siguiente generación resultaba corrupta. Luego Dios enviaba juicios, que normalmente era opresión de otras naciones. Luego el pueblo se arrepentía. Dios enviaba un libertador, un juez, típicamente a Gedeón, a Sansón, a Débora. Luego venía un tiempo de relativa paz y bendición. Otra vez la generación justa no pasaba el testigo a los que venían y se reiniciaba el ciclo, un reset. Volvían los juicios y volvían los juicios. Y resulta que los últimos 2000 años de la iglesia cristiana se ha caracterizado en gran manera por este mismo patrón. Son ciclos similares de avivamiento y adormecimiento. Avivamiento
y adormecimiento, y el adormecimiento normalmente va acompañado de una vida muy liviana y de mucha pecaminosidad. Ahora, ¿en qué momento histórico nos encontramos ahora mismo? Hace un tiempo yo encontré unos datos que daba Josh McDowell, si sabe quién es. Él tiene varios libros, pero hay uno que se llama La Última Generación Cristiana. Y les voy a leer algunos de estos datos. Dice el libro, y esto es con base a estudios que se hicieron, que entre el 69% y el 94% de los jóvenes cristianos abandonan la iglesia luego de terminar el bachillerato. Y muy pocos regresan. Dice que de los jóvenes criados en hogares cristianos, escuchen esto, si tienes hijos y te consideras cristiano y tener un hogar cristiano, escucha esto. De los jóvenes criados en hogares cristianos, el 63%, jóvenes que ya están entrando en la vida adulta o son adultos, el 63% no cree que Cristo es el Hijo del único Dios verdadero. El 58% cree que todas las religiones enseñan verdades igualmente válidas. El 51%, más de la mitad, no cree que Jesús resucitó. El 65% no cree que Satanás es un ser real. El 68% no cree que el Espíritu Santo es un ser real. Yo pensaría que estas son las estadísticas de inconversos, no de hijos de cristianos. Y estas creencias, dice el mismo estudio, han demostrado lo siguiente: hacen que nuestros hijos tengan, si este es el sistema de creencias y valores de nuestros hijos, que tenga el doble de probabilidad de acabar decepcionado en la vida, que tenga el doble de probabilidad de ser ladrón y robar, que tiene el doble de probabilidad de hacerle daño a otra persona, tiene el triple de probabilidad de usar drogas y tiene 6 veces la probabilidad de suicidarse. La pregunta es: ¿de quién es la culpa? Porque es que nosotros decimos que la generación nueva son unos rebeldes. No es falso. Pero ¿de quién es la culpa de la no transferencia? ¿De la generación saliente que se supone que pase el bastón o de la generación entrante? Podríamos pensar que es compartida, pero yo me inclino a acusarnos a los de la generación saliente. Es la responsabilidad primaria. Proverbios 22:6 dice, y este pasaje lo sabemos la gran mayoría: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo creo algo, y es que dicen, pero no, yo le enseñé a mi hijo y se apartó. Bueno, primero que nada, hay hijos pródigos. Ora por él y dale buen testimonio y espera. Pero si no regresa, la pregunta es si de verdad lo instruimos en el camino. Porque instruir no es simplemente llevarlo a la iglesia. La importancia de pasar el bastón es porque toda generación ya viene con la capacidad inherente de corromperse. Hay una rebeldía natural en los seres humanos que el Evangelio tiene que enfrentar y neutralizar a través del nuevo nacimiento. Quiero mencionar el ejemplo de Elí y sus hijos, seguramente lo recuerdan. 1 Samuel 1 dice: y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Así que estaban Elí y sus 2 hijos, los 3 sacerdotes. Y en Samuel 2:12, 1 Samuel dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Sacerdotes y no conocían a Dios. Exactamente. Conocían los dogmas, conocían las ceremonias, conocían la doctrina religiosa, los rigores del mundo ministerial, pero nunca habían conocido a Dios. No es lo mismo conocer sobre Dios que conocer a Dios. Y como les decía, discipular a nuestros hijos es más que llevarlos a la iglesia. Es importante asegurarnos de ofrecerles buenos ambientes a nuestros hijos, definitivamente, de influencia, porque tú te vas a parecer al ambiente al que te expongas. Pero quiero compartirles otro estudio que hizo la Universidad de Notre Dame. Se llamó Estudio Nacional de la Juventud y la Religión. Miren esto. Este estudio duró 14 años, desde 2001
hasta el 2015 estudiaron a 3,000 adolescentes hasta pasados sus altos 20 y encontraron que había 3 factores principales en los jóvenes que permanecían en la fe. ¿Quieres saber esos 3 factores? Sí, porque todos queremos que nuestros hijos permanezcan en la fe. Lo voy a decir en orden invertido. El tercer factor: el joven había tenido una experiencia espiritual significativa antes de los 17 años. No sé si sabes casos, hay muchos, donde un joven es transformado en un evento, en un retiro, en un viaje misionero, en un sobredosis. Bueno, mi hijo me pidió el retiro, no, pero no hay plata para eso. ¿Tú estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Tú sabías que enviar a tu hijo? Yo hago siempre el mayor esfuerzo de que mi hijo, que es el que está aquí, Pablo Andrés, pueda, si él no tiene, de yo satisfacer el costo de esos viajes, porque esas experiencias son sucesos que luego se producen procesos en sus vidas. Factor número 2: el joven tenía algún mentor o amigo adulto que practicaba su fe con profundidad. Yo le doy gracias a Dios por algunos hombres de esta iglesia que fueron mentores de mis hijos. No se les pagó por eso. Yo no se los pedí. Fue iniciativa. Se conocieron por el Bet Shalom y a veces salían a evangelizar, se reunían a orar. Había una gestión discipular tan tremenda. Yo le doy gracias a Dios por eso. Pero el tercero es el más importante. Y el tercer factor es, el primer factor, porque voy en reversa. El primer factor, el más importante, que los padres del joven practicaban su fe en el hogar y en su vida diaria, no solo en el ambiente de la iglesia. Ese era el primer factor, que los padres eran los que lo influenciaban hacia la fe, eran los que le modelaban la fe, eran los que le enseñaban la fe, eran los que estaban con ellos y los consolaban y buscaban la restauración de ellos también, los que oraban con ellos y por ellos. Salmo 34:11: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Qué tremendo. Le habla a los hijos. Salmo 145:4: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Generación a generación. Es una generación enseñándole a otra generación. Cuando hablamos de generación, estamos hablando obviamente de unas descendencias de sangre. Salomón siempre insistía: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Salomón, te tengo una noticia: no escribió esos proverbios para ti, ni para mí. Nosotros nos metemos ahí de sapos a leer carta, correspondencia ajena. Fue para su hijo. Estaba instruyendo a su hijo. Por eso todo el tiempo dice: hijo mío, atiende las razones de tu padre. Esta transferencia no es solo con lo que se habla, sino primero con lo que se vive. El diseño de Dios fue claro, y quiero traer un versículo que seguramente conocen. No quiero dejarlo pasar antes de cerrar, pero en Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Empieza con teología. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón. Habla de relación. Y de toda tu alma y con toda tu fuerza, porque si habla de amor, habla de relación. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Así que es lo primero. Primero es que la experiencia debe ser personal. Un padre que no ha conocido a Cristo realmente y que no tiene sus prioridades correctas, no puede crear un discípulo en su hijo. Va a ser uno según su especie. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. No dice y se las repetirás al vecino, es a tus hijos. Otras palabras, una transferencia se da en el contexto de proximidad y de inmersión y de amor. Notar que no dice: y el pastor les va a enseñar las cosas. No, el maestro de la escuela le va a enseñar las cosas, cómo conocer a Cristo. Eso sí, el líder del ministerio de niños y de jóvenes se encarga de eso. Dios diseñó la familia como el primer centro de formación espiritual, porque la fe no puede ser subcontratada y la eternidad no puede ser delegada. Cada padre y madre son responsables de, primero, vivir las verdades eternas que están
conectadas con el reino de los cielos de manera personal, y luego enseñar esas verdades del reino de Dios a sus hijos, luego modelar esas verdades frente a sus hijos, profetizar esas verdades, usar palabras. Yo veo cristianos que no sé si es que no han sido discipulados o que no han recibido la instrucción o que son una piedra muy dura de roer, no sé, hueso muy duro, pero usando la boca para maldecir, para decir que tú nunca vas a llegar a ningún lado. Es que por eso tú saliste a tu tío, es igualito a ti, eso mejor dicho, perezoso. ¿Tú sabes qué? Después dicen, ¿viste? Yo sabía, mira cómo me salió. No, tú no, eso no fue un presagio. Ese futuro tú no lo viste, tú lo creaste. Tú puedes crearlo profetizando sobre tu hijo. Las bendiciones sobre los hijos no son solamente palabras. Pregúntale a los patriarcas. Aprendamos de Abraham y de Isaac y de Jacob, cómo ellos bendecían a sus hijos. ¿Y sabes qué? Ellos no eran más que tú. Es más, tú tienes más revelación que ellos, demasiada más. Nosotros tenemos una mayor cantidad de información teológica para entender lo que causa una bendición de nuestras palabras sobre nuestros hijos, o unas palabras irresponsables. Yo tengo un desvío breve que puse en mis notas. Esto es un desvío, pero tiene algo que ver. ¿En qué colegio tienes a tus hijos? Yo te lo digo con toda sinceridad. Yo le doy gracias, y esto yo lo digo en todas las direcciones. La gente que me ha escuchado lo sabe. Yo le doy gracias a Dios por lo que mis hijos recibieron en el colegio de Shalom. Tiene que ver mucho. Ellos fueron unos aliados en la formación, porque uno está buscando aliados. No es que le delegue la formación, es que son aliados. Y saber que oran por mis hijos, que los educan en las verdades eternas, que les modelan en el mejor de los casos. No, pero que entiende que mira, es que yo para mis hijos quiero un colegio yo quiero que saque un IFES muy alto. No voy a hablar ni siquiera de Beshalom, porque ese no es el caso, no. Hay otros colegios cristianos buenos, pero tú pones por encima la calidad académica al entorno al que tú lo vas a exponer. Tú no has entendido nada. Y algunos están pagando incluso más dinero para que mis hijos tengan la educación y puedan entrar a los Andes, tú sabes, sí. No has entendido nada del reino de los cielos. Tú sabes que tu hijo, la probabilidad más alta es que se case con una compañerita. Mira las estadísticas. Lo más probable es que tu hija se va a casar con un compañero de escuela. ¿Tú quieres que sea con un compañero inconverso? Sin principios. Y a lo mejor tiene ética, sí, pero es un discípulo con capacidad de vida y de reproducir la vida de Cristo en otros. El discipulado familiar comienza con la conversión de los corazones, y cierro con esto. Fíjate que dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. Ni siquiera dice volver a los padres a los hijos, es el corazón. Y es porque muchos hogares sí viven bajo el mismo techo, pero con corazones separados. Hay presencia física, pero no hay conexión. Hay provisión, posiblemente abundante, pero no hay realmente cercanía. Hay quizás autoridad y hay obediencia, pero no hay una relación. Y es que para restaurar relaciones, Dios tiene que primero restaurar los corazones. La manera de restaurar una relación es primero restaurando el corazón. Por eso dice que Él inclinaría el corazón de los padres hacia los hijos. Y termino con esto, porque el orden también aquí no son conmutativos. El orden es importante. El corazón de los padres a los hijos. Los hijos no tienen el deber y la responsabilidad de reconciliarse con los padres con los hijos y cosechar una respuesta de conexión, de amor. Pero muchas veces hay egos entre padres e hijos. Mire, yo he visto familias desmembradas por la herencia, más de una vez.
Una vez tuve en mi oficina una mujer rabiosa, es que mi mamá, es que ella no sé qué, y que si la casa, ¿a quién se la va a dejar? Y yo le dije, perdóname. ¿Sabes qué? Estoy confundido, no conecto con lo que el problema que me estás trayendo, porque yo no concibo una pelea de hijos con una mamá por la casa. Y después resulta que años más tarde estuvo el hermano de ella en mi oficina, ¿no? Que fue la casa de mi... Yo decía, no, aquí hubo un eslabón roto. No hubo una transferencia del reino de padres a hijos, no pudo haberla, porque el reino es mucho más importante que eso. ¿Sabes qué? Esta vida es un pestañear. Todos los que tienen más de 50 años saben que dice, ¿qué? ¿50? ¿60? Yo cumplí 70. Esto es un pestañear. La vida es un pestañear. ¿Sabes qué? Vamos a hacer así y nos vamos a encontrar frente al gran trono blanco pronto, todos. ¿Y qué hicimos con nuestros hijos? Yo no fui perfecto, yo cometí errores muy grandes con hijos adultos que tengo en mi juventud. Y Dios me está dando la oportunidad de restablecer relación y de restituir y de reconectar. Porque cuando viene la luz y viene la verdad, viene restitución y viene conversión y viene el corazón del Padre hacia el Hijo y el del Hijo hacia el Padre. Vamos a estar de pie. Gracias. Esta es la versión de 25 minutos de una prédica de 1 hora, pues porque primer domingo del mes siempre hay un poquito más de actividad. Vamos a orar, cierra tus ojos. Rey del cielo, te damos gracias. Gracias por haber inquietado al pastor Edgardo y a los líderes en el mes de la familia, sacudir las conciencias, Señor, de tus hijos. Perdónanos porque creo que del más grande al pequeño tenemos que reconocer y confesar que no hemos estado a la altura todo el tiempo. Pero te damos gracias porque hay vida y hay todavía un trayecto que recorrer. Y mientras hay vida, mi Dios, hay cosas que se pueden hacer bien. Y el pasaje habla de reconciliación. Quiere decir que ya hubo un problema. Quiere decir que nos aplica, Padre Santo, aquellos que han perdido la conexión con sus hijos y que hay malestar y que hay distancia y que hay señalamiento y que hay juicio de parte de los hijos hacia los padres. Ese es el escenario, Padre, donde entra Elías. Es ese. Enséñanos, Padre, a acercarnos primero para cosechar una respuesta de amor y dar continuidad al reino de los cielos aquí en la tierra hasta que Jesús venga. Bendice a cada hermano, cada hermana, cada padre y cada madre en este lugar. Te pedimos tu bendición, te pedimos inspiración y que esto no quede, Padre Santo, en una prédica de domingo. Permite que esto que le llamamos un suceso se convierta en un proceso privado y personal de cada uno de los que me escucha en esta mañana. Que esto sea materia para la lista de oración, para llevarlo delante de ti o llevarlo delante de su líder espiritual o delante de su pastor o de las personas incumbentes que influencian su vida, para hacer un plan de reconciliación con los hijos. Permítenos, mi Dios, ver tu gloria manifestada en nuestras casas para ver nuestra nación ser transformada por el poder del Espíritu Santo y en el nombre precioso de Cristo Jesús, en quien oramos. Amén. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en esta mañana.